Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a este servicio de culto de hoy día domingo, un día donde el país está en elecciones. Les saludo a todos, mis hermanos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les dé esa paz, porque estamos viviendo en los tiempos peligrosos, que dice la Biblia. Vamos a dar comienzo, vamos a comenzar a orarle al Señor para que todo lo que se está haciendo en este país hoy sea de bendición para sus hijos primeramente y para todos aquellos que escuchan y ven el servicio de culto de hoy día domingo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vamos a tu presencia para adorarte, para exaltarte, para glorificarte. Señor, primero que nada reconociendo que somos pecadores, pero usted lo limpia porque somos pecadores arrepentidos. Límpianos de todo pecado, Señor. Cúbrelos con tu sangre, a todos tus hijos, Señor, a todos los hijos que te están escuchando, Señor, que ven a través de estos medios de la tecnología, Señor, que usted está usando para llevar este culto de este día domingo. Gracias, Señor. Oramos, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bien, hermanos, habiendo orado, vamos a escuchar una alabanza por nuestra hermana Lorena. Que Dios bendiga a nuestra hermana también y le dé la fuerza, le dé la paz y el gozo para poder alabar el nombre del Señor. Jesús
hermanos, habiendo escuchado esta alabanza, este himno, vamos a leer una porción de su palabra, que la encontramos en Filipenses 2:10. Dice: en el nombre del Señor, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses 2:10 y 11. Dios les bendiga, hermano. Que sea de bendición. Bien, hermanos, continuando con nuestro culto del día domingo, vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a orar ahora en forma congregacional. Vamos a orar, hermano, por nuestras hermanas que han perdido un ser querido. Que usted se glorifique en cada hogar que están atribulados en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por toda esta familia que están atribuladas, que están apenadas, que están con dolor, con pena en el corazón. Oro por el huérfano, por la viuda, por el que está, Señor, en la cárcel, por el que está en el asilo, Señor. Hay muchos ancianos postrados. Señor, hay personas que no pueden doblar su rodilla, como leíamos en su palabra. Padre, yo oro por esas personas, por todos aquellos, Señor, que un día te conocieron y se alejaron de tus caminos. Señor, que vuelvan a ti, que vuelvan, Padre, porque son tiempos muy peligrosos que estamos viviendo. Yo oro, Padre, por toda esa familia que de madrugada te busca, por esa cadena que hay de oración en toda la tierra, por los gobernantes, Señor, por los gobernantes de nuestro país, Señor, por los que, Señor, usted conoce que, Señor, en este día de elecciones, Señor, van a, Señor, sacar un lugar para administrar, para dirigir este país, Señor. Yo oro por ello, para que usted lo use. Señor, los que te son fieles, tal vez hayan hijos tuyos también ahí. Yo oro por eso, Señor, por los misioneros, Padre, por los que llevan tu palabra a los no alcanzados. Oro por esos también, Señor, por los pastores, Señor, por los misioneros, Padre. Úsalos ahí donde están, Señor, en toda la tierra, Señor. Están, Señor, hay esparcidos en toda la tierra. Cúbrelos con tu sangre, Señor, a cada uno. Oro por eso también. Oro, Padre, para que podamos ser instrumentos en tus manos. Señor, yo oro, Padre, también por las visitas que hacemos con tus siervos, Señor, a los hogares los días martes y jueves, para que podamos ser usados por usted, Señor. A tu siervo, a tu sierva, Señor, úsalos. Padre, que este no sea un trabajo en vano. Gracias por esas almas que se han salvado ya. Y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta condición, Señor. Pero tú lo conoces, Señor. Tú a los que están en el hueco de tu mano, Señor, nadie lo arrebata. El que está llamado por usted, Señor, nadie lo arrebatará.
Eso es nuestra confianza, nuestra seguridad, Señor, que usted, lo que está en su mano, nadie lo arrebata. Oro por eso también, Señor. Oro, Padre, por las autoridades que tú vas a sacar para que las uses, Señor. Señor, hay muchos enfermos en esta tierra. Señor, hay gente que está tirada en la calle. Señor, el menesteroso. Hay gente, Padre, que no tiene para el día, para comer, Señor. Vemos, Padre, cuántos niños están sufriendo en la tierra. Cuántos niños en ollas comunes, en Santiago, Señor. Padre, podemos ver las noticias. Tu pueblo, Israel, en guerra, Señor. Podemos ver cómo lo está cuidando también, Señor, a tu pueblo. Cómo lo está respaldando, Señor. Y gracias porque usted lo hace. Gracias porque a sus hijos no los abandona. Oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Ahora vendría la predicación de nuestro siervo que está en Tito 2, del 1 al 15. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Estamos gozosos de poder presentarnos una vez más este día domingo en este culto hermoso que hemos tenido hasta aquí. Gozoso de poder alabar a nuestro Señor. Dios ha sido un Dios bueno, un Dios maravilloso con nosotros, el cual de alguna otra forma nos hace a nosotros con bendición para el día a día. Dios hace que sus hijos día a día reciban esta bendición. ¿Y cómo no dar gracias a Dios por eso? Tenemos vida y salud frente a una pandemia que estamos viviendo. Y es gozoso para nosotros el poder también compartir la palabra del Señor, un tremendo privilegio que hoy en día tenemos ya frente a la circunstancia de que las iglesias muchas se han cerrado por esta diversa pandemia que se ha generado, este conflicto que hemos tenido como enfermedad en nuestro país. Pero damos gracias a Dios por este medio, el internet, todo lo que es red social, por lo cual podemos compartir la palabra del Señor. Me gustaría que pudiésemos analizar la palabra del Señor en esta mañana y que pudiésemos buscar el libro de Tito. El libro de Tito, que es una epístola de Pablo, ya una enseñanza, una recomendación que le hace Pablo a Tito, que de alguna otra forma nos hace a nosotros como iglesia el poder comprender esta enseñanza y sería bueno que lo pudiésemos analizar como iglesia. Tito capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 15. Ya mi hermano, ahí usted en su hogar, con su familia, que Dios le bendiga el hecho de que usted esté en este tiempo, dejando este tiempo para poder analizar la palabra junto a nosotros, es una tremenda bendición. Crea que Dios está con usted, crea que el Espíritu Santo está con usted. Él se hace presente en medio de sus hijos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tito capítulo 2, versículo del 1 al 15. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ya. El 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El 5 dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El 9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando ni mostrándose infieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y exaltamos tu santo nombre, porque usted es un Dios grande y un Dios bueno. Señor, declaramos que tu presencia está con nosotros. También, Señor, pedimos que tu presencia se haga manifiesta en este lugar. Señor, aquí en este lugar, en el lugar de mis hermanos que están congregados, Señor, juntos, sea tu presencia manifiesta ahí. Sea el Espíritu Santo, Señor, trabajando en nuestro corazón, Señor, escudriñando nuestras vidas. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea el poder de tu palabra por medio del Espíritu Santo quien hable, Padre bendito, en esta mañana. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hablamos de Tito. Tito, un apóstol, un seguidor, de Pablo. Un líder que de alguna u otra forma tiene que entender esta enseñanza que Pablo le está intentando explicar. Esto tiene como título la enseñanza de la sana doctrina. Ahora, nosotros muchas veces hemos escuchado el tema de la sana doctrina, pero como que no le tomamos la importancia que corresponde. Entonces, me gustaría que pudiésemos analizar. El ministro fiel, ya, debe exhortar a la iglesia a ser viva sabiamente, con dominio propio, en la piedad, por la fe, en la salvación, en Salvador crucificado que volverá. O sea, como iglesia, porque podemos referirnos directamente a lo que Pablo le está diciendo a Tito. O sea, Pablo le dice a Tito, tú como líder de la iglesia, tú como ministro fiel, debes enseñarle esto a la iglesia. Pero esto también cabe en cada uno de nosotros como hermanos, como hijos de Dios. Cada uno de ustedes es ministro porque conoce la palabra y tiene que ser guiado de tal forma a que esta palabra se haga real en su vida. Nuestro día a día, mi hermano, está rodeado de diversas acciones creadas por el pecado. Diversas adicciones creadas por el pecado, inmerso en nuestra sociedad. Adicciones tales como el alcoholismo, las drogas, la pornografía y todo lo que de alguna u otra forma quite del centro de nuestro ser a Dios. Todo lo que quita de aquí a Dios es una adicción y es una idolatría. El mensaje de Pablo para que Tito enseñe a la iglesia es que es el de poder como cristianos ser sobrios y moderados en mente ante las diversas adicciones que presenta el mundo o la sociedad. Ser sobrios, moderados en mente. Sobrios, moderados en mente, no dejándonos guiar por estas adicciones de la sociedad. Analicemos brevemente lo que el capítulo 2 de Tito nos menciona sobre cómo llevar una vida anclada a la sana doctrina. Parte Tito 2:1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese pero es el contraste es un contraste con los falsos maestros. Le dice, pero tú, como persona, tú como miembro de la iglesia, tú habla lo que está de acuerdo. Dice Tito 1 del 10 al 16. ¿Y por qué hablamos que esto es un contraste para los falsos maestros? Porque en aquel tiempo estaban sufriendo de falsos maestros, con falsas doctrinas, con cierto libertinaje que se estaba dando y que estaba de alguna otra forma saliéndose de los parámetros de los caminos de Dios. Y eso lo vemos en Tito 1 del 10 al 16, donde dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esto hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Lo hacen para obtener ganancias malavidas.
fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas, bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean santos en la fe y no hagan caso a las leyes judías, ni de lo que exigen estos que rechazan la verdad. Para los para los puros todo es puro, pero para los corruptos incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Dice: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El predicador fiel debe decir a la iglesia que adopte los rasgos, el carácter, los hábitos de la vida que concuerdan con las verdades saludables de Dios, de manera que el Evangelio sea honrado. Y ese es un conflicto de hoy en día en nuestra sociedad, mi hermano. Porque hoy en día la sociedad en la cual vivimos, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ese es el conflicto. Y veámoslo cómo va desarrollando este tema el libro de Tito. Dice el 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ancianos, ya, gente de avanzada edad. O sea, no porque ellos sean ancianos, no porque ellos tengan una vida recorrida, quiera decir que ellos lo están haciendo bien. La palabra es una. Y también corren el riesgo de equivocarse, también corren el riesgo de que juegue una mala pasada esta vida prolongada. De repente nuestra experiencia, nuestra sobreexperiencia sobrepasa de repente las leyes de Dios, siendo que nosotros debemos de guiarnos por las leyes de Dios. Dice que sean sobrios, o sea, de ideas claras y que viven cuidadosamente, sean serios. Y ese serio es de honorables, prudentes. La misma palabra que sobrio, de ideas claras, con dominio propio, sanos. Recibir la doctrina saludable produce una vida saludable. El versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Recibir la sana doctrina produce una vida saludable en Cristo. El versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Volvemos a la misma palabra antigua, ancianos, ancianas, está hablando de gente de avanzada edad, que ya lleva un recorrido. Dice: reverentes en su porte, reverentes, viviendo siempre en la presencia sagrada de Dios. Eso es ser reverente. Génesis 17:1 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Reverente, ser intachable ante la presencia de Dios. Calumniadores, literalmente diablos, acusadores de los hombres. Apocalipsis 12:10, mire lo que dice: luego oí en el cielo un gran clamor: ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos y el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Cuando hablaba, yo estudiaba aquí, decía los calumniadores, dice acusadores de los hombres. Acusadores. Cuando calumniamos, acusamos a un hermano. ¿Usted se ha visto de repente enfrentado en calumnias? ¿Se ha visto de repente enfrentado en conversaciones donde aparece un hermano y no nos fijamos de lo bien que andaba vestido el hermano, sino que nos fijamos de repente de las actitudes que tuvo el hermano? Mire cómo se comportó, mire cómo se rió, mire lo que estaba haciendo en el culto, que no cerró los ojos. Somos verdaderos acusadores porque vemos lo malo. Y es interesante que hoy en día hay un acusador que está constantemente ante el Padre acusándonos.
Y ese es el diablo. Entonces no caigamos en el juego, no caigamos en esto de querer ser acusadores, siendo de que Dios nos manda a ser gente realmente intachable, gente reverente en su porte, ya que respete, ya como lo veíamos anteriormente, viviendo siempre en la presencia sagrada de Dios, en temor de Dios. El versículo 4 y 5 dicen que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué tremenda importancia tiene la mujer dentro del hogar. Qué tremenda importancia que enseñe la palabra de Dios y que no sea blasfemada. Dice, enseñen a ser prudentes, enseñen a ser prudentes, instruyan en sabiduría y dominio propio. Cuando habla de jóvenes, habla de que en el mundo antiguo el término abarca a niños y adultos hasta aproximadamente 40 años de edad. ¿Ya? Cuando habla de castas, la misma palabra para prudentes y para sobrios, de ideas claras y con dominio propio, cuidadosas de su casa, que trabajan en el hogar. Ahora, ojo, no como una limitación absoluta, sino más bien como el centro de interés de los deberes de una esposa. No es que nosotros estemos actuando de una forma machista y de que la mujer tiene que estar en la casa porque es su lugar. No, no es así. Sino que su preocupación, su corazón esté dentro de su hogar. Que el bienestar que ella va a traer sea para el hogar. Ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto. Proverbios 31, del día al 31, nos habla de la mujer virtuosa y habla los aspectos y cómo ella se preocupa de llevar el pan y que no falte la armonía dentro del hogar. Es interesante el poder analizar el libro de Proverbios y qué nos enseña realmente esta palabra. Sujetas, dice, obedientes a su autoridad. Efesios 5 del 22 al 24 habla, dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Así como nosotros nos tenemos que someter a Cristo porque Él es nuestra cabeza como hombre y como iglesia, y nosotros como iglesia tenemos que someternos a Cristo, así también la esposa tiene que someterse al esposo. No es una determinación que le haya puesto el hombre, esto lo interpuso Dios. Ahora, si a usted no le gusta, no me diga a mí, aléguele a Dios. ¿Por qué Él lo puso así? Porque Él generó un orden. Blasfemada, dice la palabra, que la palabra no vaya a ser blasfemada, tratada como si fuera algo malo. Y aquí en esta parte coinciden, porque muchas veces nosotros tomamos estos textos como que si fueran machistas y tomamos esta palabra como algo malo. Y esta sociedad hoy en día lo ha hecho ver así. Como que el hombre es machista y por eso ocupa esta palabra para someter a la mujer. Eso no es así. Eso no es así. Dios estipuló una doctrina, una forma en la cual debemos de guiarnos como iglesia. Si usted está faltando a esto, yo le ruego que converse con Dios y aprenda lo que Dios quiere realmente. Versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Sean prudentes. Los jóvenes deben controlar sus pensamientos y acciones con sabiduría. O sea, ser sobrio, como decíamos anteriormente, ideas claras, con dominio propio. O sea, sabiduría. El 2, 7 y 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito debía ser un modelo, un ejemplo para los demás, especialmente para los jóvenes.
pues era un ministro de la palabra, o sea, él enseñaba la palabra. Y uno no solamente cuando enseña la palabra, no es solamente tener el conocimiento aquí y poder decirlo en un altar y poder decir en un púlpito y decir, hermano, que el Señor te ama, que el Señor te ama. Eso no es solamente enseñar, tú enseñas con tus actos, con tu día a día. Y es interesante que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de eso. Dice tener integridad, no corrompidos por las falsas doctrinas o motivos malvados, en contraste con los falsos maestros. Dice 1 Timoteo 6:5, dice, y altercados entre personas de mente depravadas, carentes de verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Eso no es así. La religión no es un medio de obtener ganancias, mis hermanos. Según Timoteo 3:8 dice, del mismo modo que Jades y Jambre se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravadas, reprobadas en la fe. Mentes depravadas. O sea, imagínense, reprobados en la fe. O sea, en ellos no hay nada de salvación. Qué interesante. Qué interesante lo que dice según Timoteo. Ahora dice con seriedad, porque le habla, dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, dice, de integridad, de seriedad, que muestre dignidad y se gane el respeto. Eso es seriedad, mostrar dignidad de lo que está haciendo usted y que se gane el respeto. ¿A cuánto le ha pasado que de repente llegan a un trabajo? Perdón. Llegan a un trabajo y empiezan a mostrarse ustedes como son. Y cuando ustedes siguen a Dios y tienen ese compromiso con Dios, empiezan a demostrar quién es Dios con sus actos. Y la gente reconoce eso. Dicen, esta persona es especial. No es como la demás gente. Su perspectiva es distinta. Su forma de actuar es distinta. Él algo tiene especial. Y eso es la seriedad que nosotros marcamos en el Evangelio, mis hermanos. Ser serios. Que muestre dignidad. Que se gane el respeto de la gente. ¿Cuántas veces nosotros defraudamos el Evangelio y lo avergonzamos con nuestra forma de actuar? Porque en la iglesia somos una cosa y en la casa pasamos a ser otra. O porque en la iglesia somos de una forma y conocemos al hermano de tal forma, pero cuando llegamos a la casa o cuando llegamos al trabajo, donde no nos ven los hermanos, donde solamente vivimos con gente que no es cristiana y nos transformamos como ellos y empieza hasta el garabato, empieza el chiste de doble sentido, empieza la deformidad en nuestra mente y de nuestro corazón. Ya nos comportamos como verdaderos, podríamos decir, cavernícolas, no teniendo dignidad, no teniendo respeto por la gente, nada. Pero el domingo estamos alabando al Señor en la iglesia. Eso lo que haces, hermano, es deshonrar a Dios. Porque Dios no es así. Esto es lo que está intentando decir Pablo a Timoteo. No avergüences el Evangelio, sigue la sana doctrina. Y por eso le dice a Tito, y por eso Pablo le dice a Tito, Tito, enséñalo. Palabra sana, enseñanza saludable, tales cualidades quitan a los enemigos del Evangelio de toda razón real para acusar a los siervos de Dios. Palabras sanas, hacer el bien. Versículo 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, a que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Siervos, en otras palabras, esclavos, que en esos tiempos sí estaban, sí existían. Se sujeten, que obedezcan con honor y obediencia, deseando trabajar sinceramente como
excelencia para que agraden en todo. Yo podría decir, tal vez usted no es un esclavo, o tal vez ya se convirtió en un esclavo de su trabajo. Cuando usted se convierte en un esclavo de su trabajo, pasa a ser su trabajo un dios o un ídolo, porque ve el soporte ahí. Porque usted dice, es que pastor, si yo no trabajo, no gano. No, está bien. Pero ¿y dónde está tu dependencia en Dios, mi hermano? Decimos que creemos en Dios, decimos que un Dios es un Dios grande, pero yo dependo de mi trabajo porque si no, no vivo. Entonces, ¿dónde está el contraste ahí? ¿Te das cuenta tú dónde está el contraste? Así que, mi hermano, es interesante se sujeten, y así como nosotros somos siervos de Dios, y no me mires a mí como diciendo, a usted es siervo de Dios porque usted es el pastor, tú también eres un siervo de Dios porque tú también puedes llevar la palabra a toda criatura. Ese fue un mandato que no solamente Dios le entregó a los apóstoles, eso se entregó para que se enseñe a la iglesia. La iglesia está a cargo de la evangelización en el mundo. Y de esta misma forma nosotros tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer con honor, ya deseando trabajar sinceramente, con experiencia para que agraden en todo. De alguna otra forma Dios se agrada de nuestra forma. O la pregunta es, ¿Dios se agrada de tu forma de vida? ¿Dios se agrada de tu forma en cómo trabajas, cómo te muestras ante el mundo? ¿Dios se agrada de eso? Dice que no sean respondones, que no discutan o contesten mal, no defraudando, dice, no roben, sino que sean fieles, sean leales, que adornen la doctrina, que muestren a las personas la belleza de Dios en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Mostrar a las personas la belleza de Dios en el Evangelio. Que ellos cuando nos observen afuera en la sociedad, donde quiera que esté, cuando tu vecino te vea, ellos digan, él algo tiene distinto, yo lo quiero. Pero hemos defraudado tanto el Evangelio hoy en día, olvidando la sana doctrina, dejándonos llevar por las adicciones que ha entregado hoy en día el mundo, hallando lo bueno malo y lo malo bueno, que de alguna otra forma ya no demostramos eso. Hemos cambiado. Hemos cambiado. Mira lo que dice el 11 y el 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De nuevo tenemos un porqué, la motivación de la vida sobria, justa y piadosamente de la gracia de Dios. La gracia fortalece la santidad. La gracia de Dios, que se ha manifestado de alguna otra forma, ha entrado visiblemente en la historia con Jesucristo. Ahí se ve reflejada la gracia de Dios, en cómo Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Y eso lo vemos en el 3.4. El 3.4 mira lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, la bondad de Dios y su amor para con los hombres por medio de Jesucristo, ahora es para todos los hombres, no cada persona individual, pues muchos no conocen el Evangelio. Ahora Romanos 10:14 también tiene una solución a esto. Dice, ahora bien, ¿cómo invocan a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie en que les predique? Interesante. Ahora, si usted me dice, ¿pero qué vamos a predicar? ¿O cómo vamos a actuar? Mire lo que dice el 17, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje. Ahora, ¿qué mensaje? Que se oye la palabra de Cristo. ¿Cuál es ese mensaje? La palabra de Cristo. Ese es el mensaje. Sino todo tipo de personas, ancianos, jóvenes, varones y mujeres, esclavos y líderes, todos ellos están para poder ser llamados a este evangelio. No personas individuales, sino todo hombre, todo. Dice, enseñándonos, introducción, como un padre que instruye, anima y disciplina a sus hijos.
De esa forma nosotros de alguno tenemos que enseñarnos, aprender de lo que Dios está mostrándonos. Y Él lo hace con amor, como un padre le enseña a su hijo. Y todo esto es en este siglo. La era del pecado, miseria, de la caída. Gálatas 1:4 dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios Padre. Qué interesante. Dice el 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una manera como la gracia promueve la santidad es por la esperanza confiada de deleite en la gloria de Dios. Dice que es bienaventurada, que trae facilidad. O sea, no es algo complejo, tú no tienes que pagar, tú no tienes que cumplir una manda. No, esto es gratis. La gracia de Dios es gratis. Y es la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Tal como Cristo se manifestó en el pasado en gracia, así también Él se manifiesta en su gloria. ¿Por qué? Porque es lo que nos muestra, ¿ya? Y Él es lo que dice el 13 cuando dice: bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Ambos términos se refieren y se amplían a Jesucristo. Cristo es nuestro Dios, gloria y esperanza. Él es Cristo. Cuando usted dice la gracia de Dios, bueno, yo te puedo decir: Cristo es la gracia de Dios. Porque sin su muerte nosotros deberíamos de pagar por el pecado. Pero hoy en día estamos libres de culpa por la gracia de Dios. Pero qué interesante. El 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo, mi hermano. Se dio a sí mismo un don voluntario de amor más grande y de infinito valor. La acción de Jesucristo vale mucho porque pagó un tremendo precio. Pagó por tu vida y por mi vida. Pagó por nosotros. En situación de los pecadores que están bajo el juicio de Dios. Él murió por nosotros, sustituyéndonos a nosotros, mis hermanos. Esa es la gracia de Dios. Y esto es lo que nos enseña de alguna otra forma la sana doctrina. ¿Por qué debemos de vivir piadosamente? Porque la gracia de Dios fue pagada por ti y por mí. Mira lo que dice Gálatas 3:13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él recibió la maldición para ser redimidos nosotros, pagar el precio de rescate. Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que se le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, para librarte de toda culpa y castigo de los que quebrantan la ley. Salmos 103:8 dice: el mismo redimirá a Israel de todos sus pecados, resultando en su justificación. Romanos 3:24 dice: pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que es Cristo Jesús, o que Cristo Jesús efectuó. Habla también de purificar, o sea, entendamos esto: su acción de darse a sí mismo por nosotros nos redimió, ¿ya? Nos purificó. ¿Y qué es limpiar de todo pecado? Ezequiel 3:37-23 dice: ya no se contaminarán
más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los limpiaré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso fue lo que vino a cumplir Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso fue, mi hermano, para caminar con Dios en santidad. Primera de Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la gracia. Eso es gracia de Dios, resultando en su sacrificio. Resultado en el sacrificio. Imagínense, para sí un pueblo propio. Él vino a morir por su pueblo, por su propio pueblo. ¿Y qué es lo que nos dice? La redención designada para un pueblo particular, escogido, haciendo que sean el tesoro especial de Dios en una relación de pacto con Él. Celoso de buenas obras, el deseo vehemente de negarse a sí mismo, obedece a Dios, a servir a las personas. Obedecer a Dios y servir a las personas es un fruto y una evidencia de que Cristo murió por alguien. Segunda de Corintios 5:15 dice: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más, no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. O sea, usted y yo hoy en día ya no vivimos para nosotros mismos. Usted y yo vive para Cristo. Porque Él murió por nosotros. Él pagó el precio. Él pagó. El que satisfizo. Sí, el que satisfizo completamente y totalmente la ira de Dios y por todos nuestros pecados con su sangre preciosa, es el mismo Cristo que por su Espíritu Santo nos hace estar sinceramente dispuesto a vivir para Él, por medio de su Espíritu Santo. El 2:15, ya para finalizar, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y es aquí nosotros, mis hermanos, es donde este mandato de enseñar la sana doctrina de cómo debemos de comportarnos, porque hay gracia aquí, la cual a nosotros nos mandó a llamar, gracia que es de Jesucristo, que nos transformó y nos sacó de este camino atroz del pecado y nos hizo nueva criatura. Este mismo trabajo nosotros debemos de exhortarlo. Por eso la responsabilidad no es solamente de Tito aquí, es de toda la iglesia. Exhorta, insistir en la verdad y sus implicaciones para la vida de los oyentes. Reprende, poner en evidencia y confrontar el pecado. Dice: con toda autoridad, servir como el representante del Rey de Reyes, con amor, fe, pureza y audacia y sufrimiento para las personas, audacia y sufrimiento para las personas no lo menosprecien. O sea, nosotros como personas con toda autoridad debemos acercarnos y proclamar la palabra. Primera de Timoteo 4:12 dice: que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir de la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Nuestra forma de ser. Ahora, ¿qué significa hablar de lo que está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Cómo podemos adquirir nosotros eso? ¿Qué es un ejemplo de buenas obras para usted? ¿Qué es un ejemplo? Que en estos días, mis hermanos, las personas son acosadas con adicciones de todo tipo: alcoholismo, abuso de droga, exceso de comida, pornografía, etc. Como cristianos es tan importante la sobriedad y la moderación de nuestra mente. Así llevamos una conducta de acuerdo a lo que compone la sana doctrina. Y esto no es solo por demostrar una buena actitud, sino más bien para demostrar la belleza de Dios por medio del Evangelio. Tu conducta y mi conducta, nuestra forma de ser, demuestran quién es Dios en esta tierra. Pero cuando nosotros no nos guiamos por la sana doctrina,
y nos guiamos por nuestros propios placeres. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio entendimiento y comprendemos la Biblia a nuestra forma y no estudiamos y no pedimos dirección de Dios, y de repente tú dices, pero si yo le he preguntado a Dios, pero no oras, no buscas a Dios, ¿cómo vas a querer que Dios te hable si tú no le buscas a Dios? Dios tal vez está a la puerta de tu casa, está sentado al lado tuyo, esperando que tú vayas a tu secreto para que tú le confieses y le preguntes todo lo que quieras preguntarle para que Dios pueda contestarte. Pero no lo haces. ¿Cómo vamos a vivir una vida en integridad, una vida santa, entendiendo lo que la palabra nos está diciendo, si no realmente comprendemos quién es Dios y lo que hizo por nosotros? Entiende esto, mi hermano. El precio que te compró a ti de la muerte no fue pequeño, fue la sangre de Cristo. Ella es la que te lavó de todo pecado y te da la posición y te da la bendición de poder ir ante el Padre. Recuerda que antiguamente iba solamente el sumo sacerdote ante el lugar santísimo y eso era una vez al año. Hoy en día tenemos 365 días para poder llegar ante la presencia de Dios. Y nosotros no lo aprovechamos porque no nos interesa. Pero cuando estamos en conflicto nos acordamos de Dios. Cuando tenemos tristeza nos acordamos de Dios. Mi hermano, mi hermana, y en el amor del Señor te lo digo, vuelve a la sana doctrina. No te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar por esta sociedad. Esta sociedad va de cada día de mal en peor. Y si tú, mi hermano, no reaccionas, te vas a ir de mal en peor cada día con esta misma sociedad. Yo te aconsejo que busques a Dios y que haya un cambio en tu vida. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos y exaltamos tu santo nombre porque tú eres grande. Tú eres bueno, tú eres hacedor de milagros, hacedor de grandes prodigios. Y yo te pido, Padre, que sea el Espíritu Santo quien en esta mañana, Padre, obre la vida de mis hermanos. Señor, sea Él que toque los corazones, Padre, y ministre su vida. Traiga conciencia su actitud, su forma de ser. Trae, Señor, a luz sus pecados, Padre, para que ellos puedan pedir perdón. Señor amado, y pueda haber un cambio en sus vidas, Señor amado. Señor amado, seguir el consejo, Señor amado, que Pablo le hizo a Tito, Señor amado, de seguir y enseñar esta sana doctrina. Porque Padre Celestial, es ella la guía, Señor amado, la cual nos llevará, Señor amado, a la morada celestial. Porque eres tú, Señor amado, quien nos ha enseñado esto. Señor amado, yo oro por mis hermanos para que tú transformes sus vidas, Señor amado, y sea el fuego del Espíritu Santo, Señor amado, ministrando sus corazones en este momento. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, yo oro por la iglesia y por mis hermanos, para que tú la bendigas y la visites, Señor amado. También nos acordamos de nuestros hermanos del sector de Río Blanco, para que tú también ministres sus vidas, Señor amado, y les visites con gran poder y autoridad. Señor, gracias porque podemos alabar y exaltar tu santo nombre. Sea tu nombre exaltado y sea, Señor amado, glorificado en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Es un gozo poder estar aquí una vez más y les pido sus oraciones para que como iglesia podamos seguir creciendo. No deje de predicar la palabra, no deje de orar, mi hermano, son herramientas fundamentales. Comunión Femenina nos comprometimos que este lunes, cada tercer lunes del mes, vamos a tener ayuno y oración durante el día. Así que, amada iglesia, si tú quieres unirte con nosotros a tener ayuno y oración, vas a ser bienvenido. Estas cosas nos van a fortalecer espiritualmente. Estas herramientas el Señor Jesús las dejó para que nosotros podamos crecer en Él. Así que, mi hermano y hermanas de la UFA, les hago recuerdo, el día de mañana tenemos ayuno y oración para que estemos en contacto por medio del WhatsApp o si tiene algún otro medio de hacernos llegar alguna petición para que estemos todos orando. Oremos por nuestros líderes
Ya este fin de semana se ha hecho elecciones de alcalde y de concejales, perdón. Entonces, oremos para que el Señor pueda guiar. La palabra dice que hay que orar por nuestras autoridades, así que tengámoslas presentes, tengámoslas en cuenta. También no dejemos de orar por nuestros pastores, por nuestros siervos, los cuales a muchos ha sido una sobrecarga en este nuevo formato de trabajo, pero el Señor es el que fortalece. Así que mis hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro y pido al Señor, perdón, que puedas tú tener una hermosa semana en esta semana que viene. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo prontamente. Bendiciones. Bien, hermanos, habiendo escuchado la palabra, esperemos que haya sido de bendición y de crecimiento en el Espíritu para cada alma que lo escuchó, sea hermano, sea visita, sea oyente por primera vez. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo, mi querido amigo y hermano. Ahora vamos a dar los avisos. Nuestra iglesia sigue trabajando porque la iglesia de Dios nunca debe parar. El día lunes a las 3 de la tarde se reúnen las hermanas, a las 3 la UFA, que Dios bendiga a nuestras hermanas también, les saludo en el amor del Señor, como asimismo a nuestros hermanos de Río Blanco, Dios les bendiga. El día martes y jueves, el pastor con su esposa salen a visitar hogares con quien les habla. Dios les bendiga también a nuestros siervos, que sean muy usados por el Señor. Y la paz del Señor sea con todos ustedes, mis hermanos. Vamos a ir concluyendo orándole tal como comenzamos. Padre Celestial, una vez más, Señor, vamos delante de usted para que todo lo que se ha hecho este día, domingo, un día donde, Señor, este país le ha tocado elecciones, usted ya sabe, conoce todos los candidatos y conoce todo lo que va a poner ahí en eminencia. Tenemos que respetarlo porque son las autoridades que usted ha permitido que dirijan, que coordinen este país. Yo oro para que tú los uses como instrumento en tus manos, Señor, y nunca se olviden, Señor, del que no tiene, del que, Señor, está cesante, del que no tiene para la olla cada día, Señor, para aquel que no, Señor, le falta el pan. Señor, yo oro para que usted provea, abra canales de bendición para cada alma, en especial para tus hijos, Señor. Bendícelos, despídelos en paz, en comunión unos con otros, a nuestros hermanos, a las visitas, Señor, aquel que nunca había escuchado tu palabra, bendícele también, Señor, y llámalos a tu presencia, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. En el amor del Señor me despido. Amén.